En este momento la OTAN está armando a Ucrania como nunca antes. Pronto habrá mucho ruido. Putin está en shock. ¿El final está cerca? La guerra ha terminado. China ha dado la señal. El Kremlin está en pánico. Urgentemente, la hora X de Putin llegará hoy. Trump está cansado de esperar. Choque. Putin está jugando de nuevo sus juegos. ¿Qué está tramando el del búnker? Trama explosiva desde Crimea y Rusia. El Kremlin está horrorizado. Toda la península está en llamas. Infierno ferroviario para los ocupantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen el suministro de la Federación Rusa. El Kremlin está histérico. Este es el principio del fin. La Federación Rusa traslada equipo militar a Bielorrusia. Lukashenko se prepara para la guerra. ¡Choque! Bielorrusia está al límite. Nuevas leyes, un paso hacia la guerra total. Se avecina una inmersión completa en el conflicto. El plan secreto de Putin ha sido revelado. ¿Los países bálticos o Ucrania? ¿Quién está en la mira? De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Choque. La OTAN pasa a la ofensiva. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reciben poder de ataque. Rusia está en pánico. La alianza acelera el suministro de municiones letales. La OTAN no espera. Ucrania recibe la primera ola de superarmas. ¿Qué sucederá después? Míralo ahora mismo. Casi $500 millones para la compra de armas estadounidenses. $486 millones serán asignados por Noruega, Suecia y Dinamarca para la compra de armamento defensivo estadounidense por iniciativa de la OTAN. La ayuda se proporcionará en el marco de la nueva iniciativa Prioritized Ukrainian Requirement List. La asistencia bajo el programa PURL garantizará la rápida llegada a Ucrania de armas y equipos para reforzar la defensa aérea, en particular la compra de misiles para el sistema Patriot. Este verano hemos sido testigos de cómo Rusia continúa implacablemente sus ataques ilegales contra Ucrania, tanto a lo largo de la línea del frente como contra objetivos civiles en las ciudades. Con esta contribución queremos facilitar el acceso rápido de Ucrania al equipo necesario, al mismo tiempo que fortalecemos la cooperación de la OTAN en materia de defensa de Ucrania y garantizamos la paz en los términos de Ucrania. Ture O. Sandvik, ministro de Defensa de Noruega. Países Bajos ya ha financiado un paquete de ayuda de valor similar y en el próximo periodo se proporcionarán varios paquetes más de este tipo en el marco de PURL. Estos paquetes de ayuda incluyen apoyo en defensa antiaérea, municiones y otros equipos importantes. Cada paquete de ayuda tendrá un valor aproximado de $500 millones. Paralelamente a esta iniciativa, en Estados Unidos se aprobó la venta a Ucrania de servicios de mantenimiento para los obuses 777 por un valor de más de $200 millones. Los acuerdos consisten en 2 contratos. El Departamento de Estado tomó la decisión de aprobar la posible venta al gobierno de Ucrania en el extranjero de equipos, servicios de reparación y apoyo al funcionamiento de los obuses M777 y equipos relacionados por un valor de aproximadamente $104 millones. La Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa proporcionó la certificación requerida, notificando al Congreso. Los suministros incluirán asistencia técnica, capacitación, instrucciones y otros elementos de apoyo logístico y material. El contratista principal será la empresa BAE Systems de Inglaterra. El segundo contrato prevé la prestación de servicios de transporte y logística a Ucrania. El gobierno de Ucrania solicitó la adquisición de servicios de transporte y consolidación de cargas para apoyar los programas de asistencia en materia de seguridad, así como otros elementos relacionados con la logística y el apoyo a los programas. El costo total estimado es de $99,5 millones estadounidenses. La venta propuesta contribuirá a alcanzar los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos, aumentando la capacidad de Ucrania para garantizar su propia defensa. Además, la administración del presidente de EU, Trump, considera suministrar a Ucrania misiles de crucero JASM para los F-16. Los primeros misiles JASM tienen un alcance de unos 370 kilómetros. Las versiones más modernas pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1,000 kilómetros. El JASM entró en servicio en el año 2003 y combinaba capacidades limitadas de evasión de radares con un alto nivel de precisión de guiado y una capacidad de carga de la ojiva de 450 kilogramos. Actualmente este misil es operado por 4 países, incluida Polonia, que recibió 110 para sus cazas F-16. Otros cazas de la época de la Guerra Fría en servicio en Ucrania, concretamente los Su-27 y Su-24M heredados de la Unión Soviética,
ya han sido modificados para lanzar los misiles de crucero británicos y franceses Storm Shadow y Scalp, que tienen algunas características comparables con el JASSM. Y aunque el propio Trump declaró hace 2 semanas que no está considerando suministrar misiles de largo alcance a Ucrania, fuentes de la Casa Blanca afirman que este tema ya lleva tiempo en discusión. Y como sabemos, Trump cambia de opinión muy rápido. Vaya giro inesperado. China insinúa Putin ha perdido. Filtraciones desde el Kremlin. Putin le teme a Zelensky, pero sueña con reunirse con Trump. Impactante. Doble golpe al del búnker. Ucrania y el Cáucaso bajo la protección de Occidente. Aliyev y Pashinyan van a Washington. Rusia está perdiendo influencia. La Liga de Naciones Libres se ha levantado. Protestas contra la Federación Rusa se han extendido por el mundo. ¿Qué sigue? Vean más en el reportaje. Trump tiene la intención de reunirse personalmente con Putin. El 6 de agosto hubo una reunión entre Witkoff y Putin en el Kremlin, tras la cual, a las 23:30 de ese mismo día, Trump hizo una declaración. Pero si las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia fueron productivas, no está claro. Yo no lo llamaría un avance. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Allí mueren miles de jóvenes, en su mayoría soldados. Pero también hay ataques con misiles contra Kiev y otros lugares. Pero al mismo tiempo, Trump anuncia su propia reunión con Putin, hablando de un resultado opuesto en las negociaciones. Es muy probable que así sea, aunque aún no hemos decidido dónde exactamente. Pero hoy tuvimos muy buenas negociaciones con el presidente Putin y hay una probabilidad muy alta de que podamos terminar esta etapa, poner fin a este camino. Este camino ha sido largo y sigue siéndolo, pero hay buenas posibilidades de que la reunión se lleve a cabo muy pronto. ¿Pero qué es lo que tenemos? A la pregunta de si Putin está engañando a Trump, el presidente de Estados Unidos, al parecer, ni siquiera después de medio año lo ha entendido. Por ahora no puedo responder a esa pregunta. Lo contaré en unas semanas, tal vez antes. Pero ya hemos logrado un gran progreso. Moscú declaró que recibió una propuesta de Estados Unidos. Según el portal polaco Onet, Washington propone un alto el fuego, pero sin un tratado de paz y con la cuestión territorial pospuesta durante décadas. A cambio, Rusia recibe una cancelación parcial de las sanciones, pero no se sabe con certeza si se trata de esta propuesta. Hubo una propuesta por parte de los estadounidenses que nos parece bastante aceptable. CNN informa que Trump ordenó organizar rápidamente reuniones con Putin y Zelensky, y Ushakov incluso afirmó que EU y Rusia ya han acordado las negociaciones. ¿Y cuál podría ser el lugar de la reunión? Bueno, por ahora no puedo decirlo, aunque en principio ya está definido. ¿Unos pocos días significa que será ya la próxima semana? Usted dijo días, no semanas. Aproximadamente sí, la próxima semana. Sin embargo, no está claro cuántos días tomará la preparación. Todo dependerá de esas propuestas que ahora aparentemente... ¿Qué significa la preparación de la reunión? Al parecer, el Kremlin hará algunas propuestas a los Estados Unidos. Dependerá de cuán serias considere Trump estas propuestas para que se reúna con Putin. Porque si se reúne con Putin y no obtiene resultados, será definitivo. Simplemente perderá su imagen hasta tal punto que ya no habrá vuelta atrás. Por cierto, hablando de la reunión personal, el propio Putin fue quien la propuso. ¿Se lo imaginan? Creo que esto es una señal de que después de todo el ultimátum de Trump es doloroso para Putin. Por eso él intenta sacar algo de sí mismo, forzarse, aparentar algo para evitar que ese ultimátum entre en vigor. Es decir, por mucho que nos digan que a Putin le da igual, que a Putin no le afecta, en realidad no es así. De alguna manera están inquietos. Y les recuerdo que la reunión con Witkoff también fue solicitada por el Kremlin. Así que las sanciones con las que Trump amenaza son dolorosas para el Kremlin. Mientras Trump se prepara apresuradamente para reunirse con Putin, el propio Putin sigue desempeñando el papel de emperador. Pero cada vez más pueblos se levantan contra su poder. Hoy hemos venido porque entendemos que esta es la última batalla, prácticamente la última batalla de nuestro pueblo. Y no solo de los altayanos, sino de todos los pueblos que viven en la República de Altai y en general en Rusia. Debemos decirle al Kremlin que no estamos de acuerdo con que nos impongan a alguien. Queremos a nuestros propios gobernantes. Las protestas se extendieron por varios países a la vez. La Liga de las Naciones Libres organizó acciones en el marco de la Semana de los Pueblos Oprimidos. Alzaron sus voces contra la ocupación rusa y por la libertad de su tierra natal, los basquires, tártaros, oirates calmicos y otros pueblos que el Kremlin ha mantenido sometidos durante años.
Cuanto más tiempo permanezca Putin en el poder, mayor será la probabilidad, si no de la desintegración de Rusia, sí de que algunas regiones se separen de Rusia. Es más, hemos visto no solo intentos de independencia de las regiones, sino, por ejemplo, que eligieron a un gobernador independiente, Furgal, que hizo Moscú. Exactamente, lo encarceló. Y ese mismo Furgal está ahora en Lefortovo. Sí, y hubo varias historias similares cuando una región intentó simplemente elegir a un gobernador que no fuera uno de ellos, es decir, enviado por orden directa desde Moscú. A simple vista, Rusia parece supuestamente unida e indivisible. Pero cuanto más se escuchan esas voces, tanto desde fuera como desde dentro, más se resquebraja la estructura imperial y se vuelve cada vez más difícil aparentar que todo está estable por dentro. El reloj avanza. El ultimátum de Trump se está agotando. Putin está entrando en pánico. Las sanciones están ejerciendo presión. El ultimátum está ardiendo. Putin está acabado. ¡Choque! El búnker no tiene intención de detener la guerra. Putin vuelve a jugar en paz. Su plan es revelado, porque el Kremlin está ganando tiempo. ¿Y tiene Trump algún as bajo la manga para el dictador sangriento? Mírenlo ahora mismo. Witkoff está en Moscú. La última oportunidad para que Rusia llegue a un acuerdo con Estados Unidos. Putin no teme las amenazas de Trump y no tiene intención de terminar la guerra. Queda un día para que comience el ultimátum, y aún así podrían obligar al Kremlin a dejar de bombardear Ucrania. Hemos reunido para ustedes los detalles más recientes de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. El representante especial de Trump, Steve Witkoff, finalmente llegó a Moscú. El miércoles mantuvo negociaciones con Putin que duraron nada menos que 3 horas. Estoy convencido de que Witkoff no va a transmitir nada. Witkoff va solo a escuchar lo que Putin pueda decirle allí. Bueno, Putin puede expresar su visión sobre cómo terminar la guerra. Witkoff puede transmitir esto a Trump, pero la pregunta es, ¿aceptará Trump esto? Bueno, eso sigue siendo una incógnita. Si allí se plantea el mismo disparate de las 4 regiones más Crimea, más algunas otras cosas, es evidente que él no lo aceptará. Al mismo tiempo, se declaró por separado que la reunión fue solicitada por la parte rusa. En consecuencia, ahora Rusia está claramente en una posición perdedora. Los analistas explican, al ver la determinación de Trump con las sanciones contra India y Brasil, en la Federación Rusa entendieron que él pasó de las palabras a los hechos y hoy intentan minimizar la presión sobre su economía, que de por sí no es muy fuerte. La historia con los aranceles 100% es solo el comienzo. Es evidente que si Trump empieza a hacer esto, después solo le quedará ir en aumento. Es decir, con cada decisión posterior endurecerán aún más su actitud hacia la Federación Rusa y en realidad hacia todo lo que hace. Por eso, si Rusia quiere evitar todo esto, la única opción para ellos es, antes del día 8, demostrar que realmente es necesario sentarse a la mesa de negociaciones. Me parece que la única manera en que pueden hacerlo es con una declaración clara, con fechas precisas, incluso con horas, sobre un alto el fuego, al menos sobre un régimen de cese al fuego. Creo que la probabilidad de que Rusia diga algo sobre esto el día 8 es en realidad mínima. Y lo más probable es que al menos tengan que enfrentarse a la primera etapa de presión de sanciones. Esto también lo entienden en Estados Unidos, según los analistas. Sin embargo, al enviar a Witkoff por 5ª vez a Moscú, Trump también persigue sus propios intereses. Ante todo, en el contexto del escándalo del caso Epstein y la caída de los índices de aprobación del mandatario estadounidense, él muestra a sus votantes que hizo todo lo posible antes de romper definitivamente con Rusia. Él tiene probablemente alguna esperanza de que aún se pueda llegar a un acuerdo con Rusia y que Rusia termine la guerra en un plazo relativamente corto. Bueno, al menos debe aprovechar esta oportunidad, intentar usar esta posibilidad y luego poder salir y, entre otras cosas, decirle a parte de su audiencia que es bastante escéptica respecto a una política exterior activa de Estados Unidos. Aquí la cuestión ni siquiera es tanto sobre la guerra ruso-ucraniana. Es decir, él tiene a muchas personas que son en esencia aislacionistas, que votaron por Trump. Y entonces él saldrá ante ellos y dirá, miren, yo ya hice esto, esto y esto. Yo intenté acercarme a Putin, le propuse esto, le propuse aquello, pero él rechaza todo. Y con una persona así solo se puede tratar desde una posición de fuerza. Sin embargo, según información aún no confirmada, Putin espera salirse con la suya también esta vez.
Varios medios occidentales informan que la concesión para Trump, a la que él podría aferrarse, no será un alto el fuego, sino una suspensión temporal de los ataques aéreos, es decir, los bombardeos con Shaheds, misiles balísticos y misiles de crucero. También se está considerando una congelación en aquellos frentes donde Rusia no puede avanzar. Se está preparando una detención en todos los frentes, excepto en Donbass y la región de Lugansk. Bueno, esto podría ocurrir precisamente el día 8. Si no ocurre, el Financial Times dice que entonces Trump está preparando nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa. Según fuentes, la administración de Trump está considerando la posibilidad de imponer sanciones adicionales contra la flota fantasma rusa. Se trata de redes de petroleros obsoletos que el Kremlin utiliza para transportar petróleo eludiendo las sanciones occidentales. Estas acciones podrían convertirse en el primer ejemplo de nuevas sanciones de Estados Unidos contra Moscú tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Los analistas ven con bastante escepticismo la idea de un alto el fuego parcial. En primer lugar, simplemente es imposible de controlar en las realidades actuales de la guerra. En segundo lugar, todo está en las mejores tradiciones del Kremlin, lo más vago posible. Es difícil entender cómo se podría implementar esto considerando que una cantidad significativa de estos drones son del tipo Molniya, que vuelan en la franja del frente hasta 100 kilómetros. De nuevo, ¿el alto el fuego se aplicará también a ellos? De nuevo, los drones FPV de ataque, con un radio de acción de hasta 20 o 25 kilómetros, ¿se aplicará a ellos la restricción de fibra óptica o solo afectará a drones tipo Shahed, misiles de crucero y misiles balísticos? Además, según fuentes rusas, en Moscú no están dispuestos a considerar ningún tipo de acuerdo a largo plazo. Rusia realmente experimenta hoy la necesidad de reagruparse y trasladar reservas. Para ello, según la evaluación de los expertos, se necesita un poco más de una semana. Cuando este proceso se complete en caso de un alto el fuego, se espera que Rusia provoque incidentes y rompa la tregua. Sospecho que lo más probable es que la propuesta venga de la parte rusa en el formato de dejemos de realizar ataques aéreos, pero por ejemplo, solo durante 3 o 4 días o una semana hasta que desarrollemos algún tipo de protocolo o acordemos algún plan de reuniones o negociaciones con la parte ucraniana. Es decir, me parece que en cualquier caso a esta propuesta le añadirán algún matiz que de antemano sea imposible de cumplir. O bien continuarán, por ejemplo, proponiendo que este alto el fuego sea solo por un periodo muy corto, es decir, lo máximo posible para, de alguna manera, complacer a Trump, como si estuvieran dando al menos algún paso hacia su posición. Pero por otro lado, para no involucrarse realmente en la guerra. Al mismo tiempo, la agencia Reuters informa que Putin no se deja intimidar por los ultimátums de Trump, y el dictador ruso no cree que las sanciones puedan realmente colapsar la economía de la Federación Rusa. 3 fuentes de la agencia, supuestamente del Kremlin, informaron que el líder del búnker está convencido de que puede ganar la guerra y que las nuevas sanciones de Estados Unidos no tendrán un impacto significativo en Rusia. Creo que le han convencido de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están agotadas y están a punto de colapsar, y él cree sinceramente que en un futuro próximo se producirá el derrumbe del frente ucraniano y que las fuerzas rusas marcharán hacia Kiev, capturando las 4 regiones que él incluyó en la Constitución de la Federación Rusa. Además, parte de los partidarios de la Z, que intentan ver lo que ocurre de una manera más o menos cercana a la realidad, tampoco ven ningún indicio de avances a gran escala ni de un cambio drástico en la línea del frente. Sin embargo, Putin no podrá comprender esto antes del otoño, cuando el clima finalmente entierre la ofensiva rusa de 2025. Es precisamente entonces cuando los politólogos creen que él se volverá más conciliador y estará dispuesto a entablar negociaciones reales y hacer concesiones. Sin embargo, los Estados Unidos podrían introducir correcciones. ¿Cómo exactamente y con qué fuerza Trump decidirá presionar a Putin aún no está claro? Destrucción total del ejército ruso. El frente no caerá. Los expertos han destrozado duramente los sueños de Putin, asaltos de carne de cañón por un par de kilómetros. No hay avances, solo muerte y derrota para los ocupantes. Cuentos de shock para el Putin del búnker dibujan una victoria que no existe. ¿La verdad impacta? Los saboteadores ucranianos logran lo imposible, un golpe al corazón del enemigo. Infierno ferroviario por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ocupantes están en shock. El imperio se desmorona en 1000 pedazos. Todos los detalles candentes desde el frente. Míralos ahora mismo. Mientras el mundo contiene la respiración esperando un avance diplomático, el Kremlin apuesta no por las negociaciones, sino por continuar la masacre.
El dictador ruso Putin no tiene intención de hacer concesiones ni a Washington ni a Kiev, ni siquiera bajo la amenaza de nuevas sanciones. Él cree en una victoria inminente y hace todo lo posible para que la guerra se prolongue. La ilusión de un triunfo cercano también se alimenta de los cuentos que el Estado Mayor ruso le susurra al del búnker. Otro pronóstico más, supuestamente el frente ucraniano colapsará en 2 o 3 meses. En Moscú creen que ahora no se puede retroceder, ya que ni el ejército ni la sociedad entenderían tal paso. Según 3 fuentes familiarizadas con las discusiones en el Kremlin, la determinación de Putin de seguir adelante está dictada por su fe en la victoria de Rusia y su escepticismo de que las nuevas sanciones de Estados Unidos tengan un impacto significativo después de sucesivas oleadas de sanciones económicas durante 3 años y medio de guerra. El líder ruso no quiere decepcionar a Trump y entiende que quizás está perdiendo la oportunidad de mejorar las relaciones con Washington y Occidente. Pero sus objetivos militares son más importantes, informaron 2 fuentes, según escribe Reuters. Putin no solo no teme a las sanciones, simplemente ya no cree en ellas. 3 años y medio de restricciones no han logrado quebrar la economía rusa. Y eso significa que, a sus ojos, Occidente no puede ofrecer nada fundamentalmente nuevo. En sus sueños, el anciano sigue aspirando a la completa toma de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, y según él, solo después hablar de un acuerdo de paz. Bueno, el frente no caerá. Puede haber retrocesos, puede haber pérdidas de algunas localidades, pero el frente definitivamente no caerá. Lo que está ocurriendo ahora en los frentes, por supuesto, le da más confianza y entusiasmo al mando ruso respecto a que las operaciones militares van con éxito. Bueno, en parte. ¿Ucrania está retrocediendo? Sí, definitivamente. ¿La Federación Rusa tiene logros? Por supuesto, sin ninguna duda. ¿Hay que detenerse? No, ¿para qué? Entonces, ¿cuál es la lógica? Continuar la ofensiva exactamente mientras la situación en el frente lo permita, es decir, mientras haya gente, equipo, apoyo y mientras no falte apoyo técnico para las personas. Eso es lo primero. Y lo segundo, mientras lo permita la economía, es decir, la economía de la Federación Rusa realmente cruje, se resquebraja. Hay despidos, hay recortes, hay redistribución del presupuesto. Es decir, mientras estas 2 curvas no coincidan en un solo punto, la falta de personal, equipo, municiones, suministros y la situación económica en el frente, mientras todo eso no se junte en un solo gran montón, la Federación Rusa seguirá avanzando. Sí, ganando 100 o 200 metros al día, pero esa es la lógica. Mientras el del búnker piensa que todo va según lo planeado, saboteadores ucranianos se infiltraron en el territorio de un aeródromo enemigo y colocaron explosivos en un Mi-8. Parece que alguien va a tener un vuelo ardiente. Mientras tanto, en el frente, Rusia avanza lentamente a costa de asaltos de carne de cañón y pérdidas colosales. El principal golpe ahora se da en la dirección de Donetsk, en particular hacia la ciudad de Pokrovsk, un nudo logístico estratégicamente importante. Y aunque la toma de la ciudad de Rodinskoye y de las aldeas circundantes puede aumentar la presión sobre la defensa ucraniana, no se puede hablar de una ruptura total. Los ocupantes intentan organizar un cerco operativo de las fuerzas de defensa de Ucrania mediante envolvimientos por los flancos en la zona de Mirnograd y, respectivamente, por el segundo flanco en Novoekonomichne. En su momento, las fuerzas de ocupación lograron abrir una cuña en las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania a lo largo de la carretera Pokrovsk-Konstantinovka, en la zona del cruce de Malinovska. Posteriormente, los rusos ampliaron la zona de presencia y avanzan hacia Mirnograd. Y la tarea principal de las fuerzas de ocupación rusas es establecer el control sobre la logística de las fuerzas de defensa de Ucrania. En particular, la única carretera por la que las fuerzas de defensa de Ucrania realizan la rotación del personal, evacúan a los heridos y transportan municiones. Se trata de la carretera en la zona del asentamiento de Rodinske. Mientras tanto, los combatientes ucranianos de la unidad Starfor de la 14ª Brigada de Designación Operativa de la Guardia Nacional de Ucrania están atacando al enemigo en la mina al este de Rodinske.
Es interesante que, según el 7º Cuerpo de las Tropas de Asalto Aerotransportadas de Ucrania, Rusia se ha propuesto la tarea de llegar a las afueras del sur de Pokrovsk antes del 1 de septiembre. Ambicioso. Desde drones, los ocupantes lanzan panfletos instando a los residentes locales a entregar las posiciones de las fuerzas de defensa. Al parecer, aparte de manipular e intimidar a la población local, los invasores ya no saben cómo avanzar. En cuanto a la dirección de Sumy, allí las fuerzas de defensa lograron estabilizar la situación gracias a una serie de contraataques y recuperar la iniciativa táctica. Allí ahora está cobrando fuerza la llamada guerra ferroviaria. ¿Qué decidió hacer Ucrania? Ucrania decidió finalmente atacar la logística, específicamente la ferroviaria, porque golpear objetivos militares es más difícil, ya que todos están protegidos. Es difícil llegar hasta ellos. El coeficiente siempre está variando, me refiero al coeficiente de aciertos exitosos. Y el ferrocarril es largo. Tiene muchos nodos, componentes, centros logísticos, y no se puede cubrir todo eso con defensa antiaérea. Así que Ucrania intenta de este modo influir en la logística rusa, no solo la militar, sino también la civil. Atacan todo tipo de gabinetes de distribución, subestaciones de tracción y similares. Es decir, todo lo que regula el movimiento de los trenes. Sabemos que si un tren se detiene, detrás de él hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Y no es simplemente, un tren diésel, ¿sí? Esta locomotora, sino que detrás puede haber 20, 30, 40, 50, 60 vagones con carga y pueden quedar separados desde varias horas hasta varios días. Y de este modo se paraliza, se bloquea el movimiento de este tipo de transporte. ¿El Kremlin se ha metido solo en una trampa? Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia ha creado deliberadamente una sociedad de guerra a través de la represión, la propaganda y la dependencia de la economía en la industria de defensa. Cualquier pausa ahora no es solo una debilidad política, es un golpe a la estabilidad interna. Las encuestas independientes estatales rusas, realizadas a principios de 2025, mostraron que la mayoría de los rusos apoyan la continuación de la guerra en Ucrania. Y el Kremlin probablemente utiliza estos sentimientos que él mismo fomenta activamente para justificar la decisión de Putin de continuar la guerra, según los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra. Durante 4 años de la invasión a gran escala, la ventaja del ejército de ocupación ruso, el principal medio de destrucción, ha sido la supremacía total en el aire y en personal. Y como vemos, ni siquiera se han cumplido las etapas intermedias de la operación militar especial. Es más, las fuerzas de defensa de Ucrania han recuperado la iniciativa táctica en algunos sectores. Se trata de las acciones exitosas de las fuerzas de defensa de Ucrania en las regiones de Kharkov y Sumy, que han puesto en entredicho las declaraciones políticas del dictador ruso sobre la creación de la llamada zona de amortiguamiento y, en consecuencia, los planes del Estado Mayor del Ejército del país, ocupante de ampliar el teatro de operaciones militares a expensas de otras regiones de Ucrania que no fueron incluidas en la Federación Rusa por el decreto del dictador ruso del 30 de septiembre de 2022. Mientras Occidente busca palancas de presión y la Casa Blanca envía enviados especiales para negociar, Putin apuesta por una guerra prolongada. Pero en este escenario hay una variable, el tiempo, y contrariamente a la confianza del Kremlin, no juega a favor de Rusia, porque cada mes de guerra agota no solo a Ucrania, sino también los recursos de la propia imperio. Su colapso podría estar más cerca de lo que parece desde el búnker. Impacto. Lukashenko se sienta en un split geopolítico. Bielorrusia está al borde de la guerra. Zapad 2025. ¿Maniobras o una tapadera para una invasión real? La pregunta principal, ¿a dónde? ¿El Báltico o Ucrania? Batka exige poderes para imponer la ley marcial. El proyecto de ley ya está en el Parlamento. ¿Qué amenaza esto para el mundo entero? En Bielorrusia planean imponer la ley marcial debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Como ustedes comprenden, personas educadas e instruidas, no solo durante la guerra y las acciones militares hay que movilizarse, sino también en tiempos de paz. Consideren que vivimos en un tiempo de paz muy complicado cuando se necesita una movilización militar.
Según la nueva ley del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, un ataque armado contra el Estado de la Unión por parte de cualquier país será considerado motivo para la imposición de la ley marcial. ¿Significa esto que Bielorrusia se está preparando para la guerra con Ucrania? No hay realmente señales claras y contundentes de que el Estado bielorruso, en la situación actual y con las circunstancias presentes, esté realmente preparado y dispuesto para unirse activamente al ejército ruso en una agresión directa y manifiesta contra Ucrania. También existen los propios sentimientos de los bielorrusos y, para ser sincero, ellos intentan mantenerse al margen de la guerra ruso-ucraniana. Antes de esto, circulaban regularmente rumores sobre una nueva ofensiva contra Ucrania desde Bielorrusia, una movilización encubierta, pero Lukashenko lo negaba todo cada vez. Somos gente pacífica, sabemos lo que es la guerra, no queremos la guerra y de ninguna manera planeamos enviar nuestras tropas al territorio de Ucrania, a menos que ustedes cometan una agresión contra Bielorrusia desde allí. Eso es todo. Esa es mi respuesta. Bueno, ¿para qué tengo que justificarme otra vez si no hay ninguna movilización? Saben, ellos gritan a todo pulmón que hay una movilización secreta o encubierta. Y yo los hago volver a la realidad. Entonces, ¿para qué se necesita una nueva ley, al igual que las declaraciones del dictador bielorruso sobre la guerra en los últimos meses? Chicas, prepárense. Si empieza la guerra, al menos irán a Volgogrado. Sí. Esperamos que no empiece todavía. Bueno, yo también lo espero. Pero de todos modos nos estamos preparando para la guerra. ¿Quién puede decir hoy que no estallará la Tercera Guerra Mundial? Bueno, estamos más cerca que nunca de ella, como nunca antes. Los expertos afirman que Putin podría estar preparándose para atacar a los países bálticos a través del territorio de Bielorrusia. Se está preparando una operación especial correspondiente por parte de Putin, dirigida contra los países de la Unión Europea y la OTAN. Una provocación así podría en realidad, no sé, tomar 3 o 4 días. En teoría, 3 o 4 días y ya está. Allí no hace falta luchar con nadie. Esto podría simplemente dividir territorialmente, por así decirlo, a la Unión Europea y a los países bálticos. Además, al mismo tiempo, podrían llevarse a cabo operaciones especiales similares dentro de los propios países bálticos. No estoy preparado para decir si se utilizará o no la agresión, pero el simple hecho de crear estas amenazas y riesgos traerá consigo ciertas consecuencias. Porque si Ucrania se ve obligada a trasladar parte de sus reservas, eso significa que tendrá menos fuerzas y posibilidades para defender sus territorios en la línea de enfrentamiento y para liberar sus territorios. Creo que en esto puede residir el plan tanto de Putin como de su aliado Lukashenko. Rusia y Bielorrusia ya han planeado ejercicios militares conjuntos llamados Zapad 2025 para mediados de septiembre. Los expertos afirman que bajo la cobertura de estos ejercicios podría estar llevándose a cabo la formación encubierta de agrupaciones ofensivas de tropas. Por ahora, Europa apenas está en la etapa de creación de su propio ejército, de ampliar su complejo militar industrial, mientras que la posición de Estados Unidos sigue siendo inestable bajo Trump. Esto debe aprovecharse. Y no olviden que el año 25 nuevamente será un año pico en cuanto a gastos militares dentro de la propia Federación Rusa. Ellos solo llevarán a cabo una operación especial de este tipo en un solo caso. Si tienen claro que no habrá respuesta y que Europa pedirá negociaciones. Y eso en principio es exactamente lo que necesita Putin. Según los expertos, Putin no planea luchar contra los europeos. Lo que busca es la desestabilización y la destrucción de una Europa fuerte. Otra operación especial de Putin. Pero él no planea luchar contra los países de la OTAN ni de la Unión Europea. Él planea crearles una provocación militar que plantee de manera aguda muchas preguntas a las que los propios europeos prefieren no mirar de frente. La primera pregunta, ¿funciona el artículo 5 de la OTAN? ¿Están realmente preparados los Estados Unidos para involucrarse directamente en un enfrentamiento militar con el mayor estado nuclear del mundo, la Federación Rusa? ¿Cómo reaccionará la Unión Europea ante esto? ¿Realmente Lukashenko asumirá los riesgos que implica ayudar a Putin en su nueva aventura? ¿Y si funcionarán sus historias de que los bielorrusos son pacíficos y no atacan a nadie esta vez? Sigue siendo una pregunta abierta. Eso es todo por ahora. Más noticias candentes del frente las verán en la próxima edición.